Hace unos 66 millones de años, al final del periodo Cretácico, el planeta perdió a sus dinosaurios. Todo el mundo sabe que esto sucedió debido a una catástrofe global. Pero, ¿qué pasó inmediatamente después de la extinción masiva? Decidí retroceder en el tiempo y verlo por mí mismo. Y resulta que todo fue completamente diferente de lo que estamos acostumbrados a pensar. Hoy vamos a visitar un planeta en el que los humanos aún no han pisado. Un planeta que casi fue destruido por el impacto de un meteorito. Descubrirás cuál de los antiguos habitantes de la Tierra murió de inmediato y verás quién logró sobrevivir. Aprenderás qué cambios climáticos tuvieron que afrontar y cómo la Tierra se estaba recuperando de un monstruoso desastre. Al final de la era mesozoica, un gran asteroide o cometa se estrelló contra la Tierra. Los científicos todavía están discutiendo sobre esto. El diámetro de este cuerpo celeste era de 11 a 80 kilómetros, o de 7 a 50 millas. Es decir, en promedio, podría haber sido del tamaño de la ciudad de Washington, D.C. Cuando un borde del asteroide ya había chocado contra el suelo, el otro extremo estaba aún más alto que la zona de vuelo de un Boeing 747. Tal colisión no podría pasar sin dejar rastro. El asteroide dejó un cráter gigante. Cubrió la mitad del Golfo de México, y no es de extrañar. El cráter tiene un diámetro de 150 kilómetros o 93 millas y una profundidad de unos 20 kilómetros o 12 millas. Esta no fue la primera colisión entre nuestro planeta y un cuerpo celeste, pero se ha convertido en una de las más grandes. El mundo cambió en un instante. El impacto provocó megatsunamis con una altura de más de 100 metros o 330 pies, que llegaron al territorio de las actuales Texas y Florida. Otras fuentes indican una altura de 300 metros o 985 pies. Esa es, por ejemplo, la altura de la Torre Eiffel, y algunos afirman que la primera ola se elevó hasta 1,5 kilómetros o 9 décimas de milla de altura. 5 Torres Eiffel. El asteroide desplazó tanta agua del océano que enormes olas chocaron contra las costas durante 10 horas, y este ni siquiera es el peor de los casos. Si el impacto hubiera sido más profundo, los tsunamis habrían sido aún más altos. La explosión que ocurrió cuando llegó el cuerpo celeste fue alrededor de 100 millones de veces más poderosa que la famosa bomba termonuclear Tsar Bomba. Los bosques a miles de kilómetros o cientos de millas fueron destruidos en un solo segundo. Algunos científicos creen que la explosión fue equivalente a 100 billones de toneladas de TNT. Fue suficiente para destruir la línea costera, provocar terremotos de 12 puntos y deslizamientos de tierra hasta Argentina, y estos a su vez provocaron nuevos tsunamis. Una auténtica cadena de horror. Imposible sobrevivir si te encontraras en su camino. Pero esto fue solo el comienzo del desastre. La energía con la que el asteroide se estrelló contra la Tierra fue suficiente para incendiar el paisaje en un radio de 1500 kilómetros o 930 millas. Incluso grandes dinosaurios como Diplodocus murieron. Aquellos que no fueron alcanzados por la explosión o el fuego fueron arrastrados por la ola en retirada. Diminutas partículas de roca y otros fragmentos se lanzaron a la atmósfera. Posteriormente, los geólogos han encontrado estos fragmentos en todo el mundo, porque después de volar por el aire, unos 40 minutos después, las partículas comenzaron a caer rápidamente. Eran como gotas de vidrio caliente. Su energía cinética era equivalente a 20 millones de megatones de TNT, y todo se convirtió en calor. Cada partícula que caía se convirtió en una lámpara incandescente. Juntos, rápidamente calentaron la atmósfera y la Tierra se convirtió en un verdadero infierno. La gran mayoría de los dinosaurios y muchos otros organismos terrestres se encontraban en el área afectada. Después de evitar un tsunami o un terremoto, probablemente murieron después de unas horas por el intenso calor. El planeta, anteriormente cubierto de bosques, se incendió casi instantáneamente. Aproximadamente el 75% de los seres vivos fueron destruidos, incluido cualquier mamífero que pesara más de 25 kilogramos o 55 libras. La lluvia ácida oxidó los océanos. La mitad de las especies de plantas también murieron inmediatamente o en unas pocas horas.
El hollín de los incendios, combinado con el polvo del impacto, bloqueó los rayos del sol. La Tierra estuvo privada de luz solar durante un año aproximadamente. Esto afectó mucho el clima. Al final, algunas de las plantas que lograron sobrevivir al impacto también murieron. Después de estos, los grandes herbívoros sobrevivieron milagrosamente. Luego carnívoros. Los ecosistemas acuáticos también fueron destruidos, pero no del todo. Por ejemplo, las tortugas y los antepasados de los cocodrilos lograron sobrevivir. Algunos investigadores llaman lunar el entorno de esa época, por lo desolado y estéril que era. Era casi imposible sobrevivir en tales condiciones. Sin embargo, la vida en nuestro planeta no se detuvo. Como dije, todos los animales grandes murieron y los que se quedaron comenzaron a repoblar la Tierra. Los foraminíferos fueron los primeros en recuperarse. Se trata de organismos unicelulares que aparecieron en el cráter unos años después del impacto. Entonces los helechos se despertaron. En apenas un milenio, pudieron expandirse y ocupar casi todo el espacio que quedaba. Pero los grandes mamíferos enfrentaron diferentes condiciones. No había suficiente comida. Por lo tanto, solo animales pequeños que no pesaban más de 600 gramos o 1.3 décimos de libra deambulaban entre los helechos. Había solo unas pocas plantas con flores y semillas nutritivas en este mundo. Pero después de 100.000 años, los mamíferos volvieron al tamaño de un mapache. Los helechos fueron reemplazados por bosques de palmeras. Había más comida. El mundo estaba volviendo gradualmente a la normalidad. 200.000 años después, el llamado periodo de la palma fue reemplazado por el periodo del pastel de nueces. Por supuesto, no se preparaban pasteles en ese entonces, pero había plantas parecidas a las nueces. Esto significa que había mucha más comida nutritiva. Los mamíferos se aprovecharon de esto. La diversidad de especies aumentó aproximadamente 3 veces. Los individuos más grandes alcanzaron 25 kilogramos o 55 libras. Este es el peso de un castor o gacela bastante grande. Parece que los mamíferos evolucionaron junto con las plantas. Finalmente, unos 700.000 años después, hubo frijoles. Y esto es mucho más importante de lo que parece a primera vista. Los frijoles funcionaron como barras de proteínas para los mamíferos antiguos, aumentaron aún más el tamaño de los animales y al mismo tiempo la diversidad de especies. En esta etapa, los futuros gobernantes del planeta pesaban más de 50 kilogramos o 110 libras. Se trata del peso de un gran guepardo moderno. Los antiguos mamíferos pesaban 100 veces más que sus antepasados que vivían entre los helechos, y había pasado menos de 1 millón de años. Sí, para un humano o cualquier otra criatura, eso es mucho tiempo, pero para la evolución no es nada. Los océanos se recuperaron mucho más lentamente. Los científicos estiman que les lleve unos 3 millones de años. Solo entonces el flujo de material orgánico volvió a la normalidad. Nuevas especies se apoderaron de los nichos ecológicos vacantes. Los paleontólogos consideran que las aves son uno de los pocos dinosaurios supervivientes. Sus parientes no aviares se extinguieron, pero una pequeña porción de lagartijas aún se adaptó. Lo más probable es que les haya ayudado su capacidad para bucear, nadar o buscar refugio en el agua y los pantanos. También muchas especies de aves pueden construir nidos en el suelo. Todo esto ayudó a sus antepasados a sobrellevar el horror que estaba sucediendo a su alrededor. Como resultado, la vida en la Tierra volvió a la normalidad. Con el tiempo, la evolución condujo a la aparición de humanos. Esto no habría sucedido sin que el asteroide golpeara la Tierra. Podemos decir que fue un detonante de la evolución humana. Pero ¿qué pasaría si tal desastre volviera a ocurrir? Bueno, ya tienes una idea aproximada. Seguramente la mayor parte de la humanidad no sobreviviría a un nuevo ataque desde el espacio, pero nuestro planeta ciertamente se recuperaría. La vida continúa. A pesar de que estamos hablando de eventos que ocurrieron hace decenas de millones de años, hoy los científicos saben bastante sobre ellos. Esto fue posible gracias a los fósiles, así como a varias muestras de tierra y piedras. Por ejemplo, a partir de los huesos de antiguos mamíferos y lagartos, los científicos han aprendido cuándo terminó la era de los dinosaurios. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de esto. Si te gustó este video, dale me gusta. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y haz clic en la campana para recibir notificaciones de nuevos videos interesantes que te estarán esperando.